Hola queridos alumnos del séptimo B, gusto en volver a saludarlos en otro inicio de clase. Primero felicitarlos por el trabajo realizado del grabado de Pumapit. Era un trabajo que no requería tantos materiales y que era sencillo de trabajar. Recordarles que debían ser dos plantillas las que tenían que multiplicar en varias ocasiones. En algunos casos recibí solamente aplicada una o dos veces, así que les solicité que lo arreglaran para poder reproducir en varias veces. Hoy día me deben enviar los trabajos terminados, los que no lo han enviado aún. Hay varios ya que me los han enviado, así que no es necesario que me los vuelvan a enviar. Hoy día vamos a comenzar con el trabajo número 3 de artes visuales, eh, que tiene que ver con el concepto de escultura sustentable. Como tenemos pocos materiales y la idea es que no vayamos a comprar, van a utilizar, es importante que primero seleccionen bien y revisen bien lo que tienen en casa para ver con qué materiales podemos trabajar, ¿ya? Vamos a revisar un poco el concepto y luego vamos a ver la actividad. Entonces dejamos cerrado el trabajo de grabado en Pumapit. Les solicito que guarden sus trabajos en algún libro, en alguna parte para que queden aplastados y no se empiecen a arrugar y para que lo podamos revisar de vuelta cuando podamos volver de manera presencial. Vamos a comenzar con la escultura sustentable. ¿Qué es la escultura sustentable? Aquí nos aparecen inmediatamente dos imágenes de dos esculturas aquí que trabajan con chatarra electrónica. Las muestro como ejemplo. Las personas que tengan habilidades para usar algún alambre o elementos que sean de electrónica lo pueden hacer. Si requieren apoyo de algún adulto, la idea es que se las soliciten. Pero vamos a ver otros ejemplos. ¿Cuál es nuestro objetivo del trabajo que vamos a iniciar hoy día? Es crear trabajos visuales a partir de interés personal. O sea, ustedes van a elegir algo que les llame la atención, tanto el material como la forma de trabajo, experimentando con material sustentable, quiere decir con material reciclado o material que tengan y que está botado por ahí, en la escultura. Vamos a revisar qué primero es la escultura y luego vamos a ver este concepto a través de elementos reciclados o sustentables. Tenemos aquí otro ejemplo de una escultura de figura humana pero que está hecha con puros alambres. Es importante siempre hacer un soporte primero. No es necesario que pongan base, solamente las esculturas que no se sostengan les vamos a poner una base, pero la idea es que siempre tenga también volumen, que si yo lo giro, por todos lados tenga visibilidad, que se vea algo, que no quede plano. ¿Qué es la escultura? Aquí tenemos una imagen del pensador que se repite en varias partes, que es de bronce, de Auguste Rodin, que es uno de los principales escultores de comienzo del siglo XX y que marcó un quiebre porque ya no era mime, sino era copia, sino que empieza a haber una escultura expresiva. La mostramos como ejemplo porque marca un hito dentro de la escultura que a veces se le llama estatua o monumento. La escultura es más bien expresiva, ¿ya? Las estatuas se les llamaba a las representaciones iguales a una persona, que solamente era una copia. ¿Qué es la escultura? La escultura es una disciplina de las bellas artes. Cuando hablamos de las bellas artes son pintura, escultura, grabado, que son las tradicionales. Ya los conceptos como instalación son áreas de las artes que no están dentro de las bellas artes tradicionales, que crea a través de la acción de esculpir sobre material sólido una forma tridimensional. ¿Ya? Esculpir puede ser sacar material o poner material. Acá tenemos otro ejemplo de unos vinilos que están ubicados de tal forma que arman otra forma de mayor dimensión. ¿Bien? Se utiliza mucho la escultura reciclada, que se repiten o se ubican hartos elementos para crear un elemento más grande. Acá, por ejemplo, tenemos un pájaro que está hecho con puros CDs. Si ustedes se dan cuenta, recortaron CD y lo fueron pegando. Ustedes, acorde al material que tengan, van a seleccionar cómo lo van a pegar. Es importante que si yo tengo un material como la CD, no me va a pegar con stick fix. Tengo que buscar un material que se adhiera a este material que es plástico. Vamos a ver qué es la técnica de la escultura. Acá tenemos una imagen de Miguel Ángel
El David, una escultura de gran tamaño, que es dentro de las bellas artes como escultura tradicional. Esculpir significa tirar pedazos de un bloque para darle la forma deseada. Ya, como yo les decía, vamos sacando material para que vaya apareciendo una obra. Otras técnicas para crear esculturas consiste en modelar con mi arcilla o mi greda. Yo voy modelando, voy haciendo una forma, tallar madera, con mi cincel voy sacando, con mis formones en este caso voy sacando madera, fundir, que se hizo en el trabajo anterior, que es de Rodin, el pensador, que se funde, se derrite el bronce o el aluminio y luego toma esta forma, que es un proceso más largo. O vaciar objetos a través del manejo del labrado de los materiales escogidos. Esto es lo tradicional de la escultura. Acá tenemos otro ejemplo de esculturas que están hechas con chatarra, hay que ir chatarra electrónica. En el trabajo de nosotros vamos a poder incorporar chatarra y elementos que no sean sustentables. ¿Ya? No es necesario que sea completamente de materiales sustentables, pero sí que se note un material de reciclaje. ¿Qué es la escultura sustentable? Acá tenemos unos rostros que están hechos con pura chatarra, que al ir juntándola y van formando un rostro. Nuestro trabajo va a poder ser figurativo o abstracto. Lo vamos a revisar en un ratito. ¿Qué es entonces nuestra escultura sustentable? El arte sostenible se identifica con un tipo de creación de carácter verde o medioambiental, donde el artista tiene en cuenta el impacto de su obra general a nivel social y ambiental. La idea es generar conciencia a través de una obra de arte y también generar lo que genera cualquier obra de arte, que tiene que ver con sensaciones, sentimientos, emociones. Expresividad. Acá tenemos una escultura de gran formato, perdón, que también está hecha con chatarra de reciclaje. Para muchas personas hablar de arte relacionado con la sustentabilidad es hablar de land art. El land art es una corriente que hacemos formas en un espacio abierto, pero no con volumen. En este caso, la escultura sí debe tener un volumen. Sin embargo, desde finales de los años 50, el artista como Joseph Beuys han puesto sobre la mesa discusiones como más profundas relacionadas con el desarrollo sostenible. Entonces, revisen este artista, cómo él ha trabajado con este concepto de arte sustentable. Y les voy a mostrar también, podemos revisar el land art como referente, pero la idea es que nuestra escultura tenga un volumen de manera vertical más que horizontal. Acá tenemos otro ejemplo de latas de energética, las cuales se abren, se limpian y luego las podemos comenzar a trabajar. Este tipo de material sí hay que tener cuidado, manejo con el material porque es cortante, así que hay que trabajar con precaución. Nuestra actividad, vamos a revisar. Es importante que al momento de seleccionar el material tengan claridad de cómo lo van a pegar y qué otros materiales van a necesitar, para que si no tienen el material para pegarlo, mejor elegimos otro material que sí tengamos cómo pegar o cómo unirlo. ¿Cómo lo podemos unir? Con cola fría, con silicona caliente, silicona fría, con hilo, amarras. Ustedes pueden buscar la manera necesaria que sea para amarrar los elementos que ustedes elijan. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Primero, vamos a elaborar una escultura utilizando material sustentable y elementos reciclados. Primero vamos a recolectar lo que tengamos en casa, mis materiales disponibles, mi material para pegar, y luego con eso lo vamos a mirar. Vamos a hacer, es importante, chiquillos, que siempre haya un proceso de boceto, creación y objeto final, ¿ya? Como vamos a tener semanas de trabajo, la idea es que me puedan, si tienen dudas, me envíen avances, podamos ir mirando. Si tienen un material y no saben cómo unirlo, cómo pegarlo, me pueden escribir y lo vamos resolviendo, ¿ya? Entonces es importante que primero tengan todos sus materiales en la mesa y a partir de eso empezamos a dibujar qué forma podríamos crear. La obra debe tener un propósito expresivo. ¿A qué me refiero con esto? Debe tener un tema o una idea o un sentimiento. Por ejemplo, mi escultura va a representar la libertad. Eso es un propósito expresivo. O mi escultura va a representar el reciclaje en sí. Ese va a ser mi propósito. Tiene que tener un tema o una idea principal.
¿Cuál es la finalidad de mi trabajo? Tercero, la obra puede ser de carácter figurativo o abstracto. Por ejemplo, les voy a mostrar luego un trabajo para que podamos identificarlo. Por ejemplo, si yo les muestro esto, todos me van a decir que es un vaso. Esto es entonces figurativo. Si yo les muestro este diseño, hay gente que me pueda decir que es un círculo, otros me pueden decir que es un mandala. Cuando tengo muchas respuestas o no se logra distinguir lo que es algo abstracto. Entonces, ustedes perfectamente pueden hacer un círculo, pueden hacer una espiral o pueden hacer una esfera con los materiales sin necesariamente que sea un objeto específico que se logre distinguir. 4. La materialidad es seleccionada por los alumnos, lo que yo les mencionaba. Primero, elijan su material. La obra puede ser elaborada en su totalidad con elementos reciclados o solo un sector o segmento. Por ejemplo, si yo tengo greda en la casa, yo puedo trabajar con greda y luego le voy agregando elementos reciclados. O si yo quiero hacerlo de papel maché, lo hago de papel maché y luego voy agregando otros elementos. Ustedes deciden cómo, pero debe tener al menos un material reciclado. Pueden incorporar otras materialidades, como yo les mencionaba, si quieren agregarle papel o pintarlo con témpera, lo pueden hacer. Pero es importante que el material que pongan reciclado no lo pinten y se logre distinguir cuál es, como en las obras que vimos anterior. La idea es que no se pinte porque si no se pierde el diseño original del objeto reciclado. Van a seleccionar el mecanismo de trabajo, adhesivo y montaje. Ustedes eligen con qué lo van a pegar, con qué lo van a adherir, acorde a lo que tengan. Y el tamaño mínimo de alto debe ser de 20 centímetros de alto. Puede ser de 30, sí, puede ser de más, lo que ustedes quieran, pero mínimo debe ser de 20 centímetros. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen en formato monumental de un trabajo con puros elementos reciclados y que está mezclado con un soporte de fierro. Vamos a revisar algunas indicaciones generales para que el trabajo sea más fluido y no nos equivoquemos en algunas cosas. Cada alumno selecciona el material que tenga disponible en casa, lo que ya habíamos hablado. En base a esos materiales, seleccione una técnica. Revisen las imágenes que están acá, pueden buscar en internet, van a unos links de apoyo al final para decidir cómo lo van a hacer. La escultura puede ser figurativa o abstracta, perdón. Aquí, por ejemplo, este trabajo es figurativo porque todos logramos reconocer que es un delfín. La característica de la escultura es que tiene volumen por todos lados y debe ser tridimensional, ¿ya? Por ejemplo, mi vaso es tridimensional porque yo, si lo miro de todos lados, tiene una forma. Pero si yo les pongo una hoja, eso no es tridimensional porque no tiene tiene solamente una cara. La escultura puede llevar una base para sostenerla. Si la escultura se sostiene por sí sola, no es necesario poner una base. Pero si mi escultura no se sostiene, debo ponerle algún trocito de madera, algún trocito de cartón piedra, cualquier soporte que lo mantenga adherido a la base. No pintar el material reciclado, solo darle la forma, lo que yo les mencionaba. Dejen el elemento sin pintar. Es ideal que se distinga con claridad cuál es el elemento que ustedes están utilizando. Acá tenemos un perrito hecho con puros juguetes, lo que yo les mencionaba del concepto figurativo. Este trabajo es figurativo porque todos me van a reconocer que es un perro. De qué tipo, qué características da lo mismo, pero se logra reconocer la figura general. Entonces aquí tenemos puros elementos de juguetes chiquititos pegados, adheridos. Si tienen pocos elementos, puedo hacer una base, una estructura con cualquier otro elemento. Papel de diario arrugado, amarrado. Le podemos dar una forma con cartón primero y luego le pegamos los elementos. Le podemos dar una forma con papel maché y después le pegamos los elementos. Le pueden dar una estructura más firme con los elementos que tengan. Y tenemos el concepto abstracto que aparece aquí. Por ejemplo, aquí aparecen puras botellas de plástico que están muy limpias y están ubicadas en una base de fierro. Por ejemplo, se me ocurre que en vez de que tenga esta base de fierro, puede ser estas cajas las bandejas de huevo. Podríamos ubicarlas para darle forma más arriba y más abajo, ¿ya? Puede ser una forma que no se logre distinguir qué es, no hay ningún problema. Acá tenemos otro ejemplo con papel de diario.
le hago primero una estructura con cualquier cosa, incluso con el mismo papel de diario le puedo dar una forma y después lo forro, ¿ya? Por ejemplo, no es figurativo, acá tenemos una obra abstracta con puros papeles de diario que forman un tipo de, como de flor, de círculo abierto, esfera, etc. Y tenemos aquí nuestro insecto que ya es figurativo. Hay que utilizar un papel de diario y le agregaron detalles con témpera, las patitas también están intervenidas. ¿Ya? Y acá tenemos cucharitas de plástico, que estas están más relacionadas con el land art, porque hay una intervención en un espacio abierto, pero este volumen hacia arriba también nos ayuda a hacer una escultura. Responde a ambas corrientes, entonces lo pueden trabajar así también. Les dejo la rúbrica de trabajo que ustedes ya manejan de qué se trata. Esto va dirigido a la evaluación presencial, pero se las dejo para que lo tengan en consideración. Selecciona al menos un material sustentable, debe haber al menos uno. Responde al concepto o figurativo o abstracto, pero que se note con claridad cuál de los dos es. Incorpora una base si es necesario o responde al formato de estabilidad para su presentación. La obra responde a un mínimo de 20 centímetros de alto y el resultado manifiesta con claridad el concepto de sustentabilidad y escultura. O sea, que tenga volumen, que sea tridimensional y que se entienda que es una escultura sustentable o reciclada. Y el último, que siempre tiene que ver con el oficio y la limpieza del trabajo. Les dejo acá, chicos, 5 links que tienen que ver con ideas de esculturas de reciclaje o con las técnicas que pueden ocupar. Si a ustedes les llama la atención el papel maché, por ejemplo, busquen en internet cómo se trabaja el papel maché o las ideas, o me preguntan a mí para poder acompañarlos en ese proceso. Como cada uno va a elegir un material distinto, es indispensable que se contacten conmigo para ir revisando el proceso. Y les dejo nuevamente mis datos, que ya la mayoría los tiene, pero bueno, en caso de que no recuerden, se los dejo acá. Entonces, damos por inicio a este trabajo. Recuerden escribirme en un horario que sea pertinente. Yo sé que la mayoría tiene internet al horario que llega a su papá, entre 7 y 8, pero que no pase de las 10 de la noche el envío de preguntas, dudas o incluso el envío de trabajo. ¿Ya? Los dejo invitados a que puedan realizar este trabajo. Es muy interesante, busquen materiales que tengan en casa, si tienen la posibilidad de buscar en internet, busquen más de lo que yo les mando, así que los dejo invitados a seguir trabajando y cualquier duda, por favor, se contactan conmigo. Un abrazo grande.